Buenas tardes. Somos Juana Básolo y Ariana Ensunza, ambos profesores de la Universidad del País Vasco. Y vamos a presentar hoy una ponencia llamada Acercamiento desde la lengua vasca al estudio del variacionismo lingüístico cuantitativista. Bien, para estructurar la presentación, primero creemos conveniente hacer un acercamiento general sobre la historia del vasco para llegar después a abordar propiamente el tema que planteamos. Bien, pues empecemos. El euskera es el lenguaje hablado por los vascos y en el País Vasco, que está situado a ambas vertientes de los Pirineos y a la orilla del mar Cantábrico. Historiadores griegos del siglo I y también los romanos nos hablan ya de la existencia de tribus en los territorios del País Vasco actual que, dicen, no se asemejan a los demás pueblos ni física ni lingüísticamente. Y de hecho, las primeras palabras testimoniadas del euskera datan del siglo I, II y III, donde encontramos unos 400 nombres propios y 70 nombres de deidades escritas en varias estelas funerarias romanas, como por ejemplo este de la imagen que se halló en Aquitania, donde hoy en día es territorio francés, donde puede leerse Neure Seni Sendia, que es transparente en euskera y perfectamente interpretable desde el euskera. Ahí habla de filio y filia, que son los que están escritos en latín. Uh-huh. Y bueno, también se han encontrado otras estelas similares dentro del territorio del País Vasco y también fuera del territorio actual del País Vasco. En los siglos posteriores tenemos testimonios escritos en euskera como las glosas emilianenses o correspondencia entre familiares y pequeños diccionarios también, pero también existe una ideología que discrimina el euskera y que hace creer que es imposible de escribir. De hecho, en 1545 se imprime el primer libro en euskera, que es ese que aparece en la imagen, escrito por Bernat Etxepare, que contiene, entre otros, dos poemas de apología al vasco, en el que dice que las otras gentes pensaban que no se podía escribir, obviamente, el euskera, pero ahora, es decir, con la impresión de este libro, han visto que se confundían. Vamos a ver algún paralelismo del euskera y el guaraní, que puede ser interesante. Primero, en la historia, el euskera y el guaraní, los dos, después de la mitad del siglo XIX, ya empezaron a generar revistas. Que yo sepa, la primera en guaraní es Cacique Lambaré, que sepamos, la primera en euskera es Eskualdun en Gaceta, que además se editó en California, en América, pero ya existía ese movimiento para hacerlo. Eso es uno de los paralelismos. Segundo paralelismo es el uso, siendo que no es inteligible desde las lenguas vecinas, el uso en los enfrentamientos es, diremos que un uso natural. Le hace en un enfrentamiento deportivo. Los equipos vascos es normal que usen, inclusive entre la gente que no se conoce bien el vasco, es normal que usen el vasco para comunicarse entre ellos, porque los otros no lo van a entender. Y otro tanto me imagino que va a pasar con los equipos paraguayos y seguramente con la propia selección. Y otros más por la prohibición, porque claro, los otros no lo entienden. No se entiende, el guaraní no se entiende si no sos guaraní, el vasco no se entiende si no sos vasco. Hace poco, acá, en un partido de fútbol, un referí castellano prohibió que se usase, y el revuelo que armó, y también sé que allá, en los últimos 10 años creo que fue, una persona de origen, creo que era brasileño, dueña de algún negocio, no les voy a contar nada que no sepan, intentó que sus trabajadores no le hablasen a los clientes en guaraní, y otro revuelo que también se armó.
Eso acá está, enfrentamientos, el último, pues las guerras, tanto la de la Triple Alianza como la Guerra del Chaco, como acá la resistencia a los nazis de un lado de la frontera, la guerra en la Guerra Civil Española y en el frente del Pacífico. Dentro del ejército de los Estados Unidos también se usó el vasco. Y volviendo al euskera, con el siglo XVIII llega la Ilustración y se empiezan a publicar las primeras gramáticas del euskera, en el que se puede destacar la gramática de Larramendi, que lo tituló El imposible vencido, haciendo referencia a que otra vez hay una ideología que creía que la gramática del vasco era imposible de sistematizar. Entonces, publicando El imposible vencido, la gramática del vasco, pues dice que eso, pues que sí que se puede sistematizar la lengua vasca como tal. Otro paralelismo, que es dificilísimo. Del vasco se dice que es una lengua muy difícil, claro, no es inteligible, eso seguro, no es transparente para los vecinos. Al menos que la sepan, claro. En el guaraní leí hace poco que es la novena, en algún lado, no me acuerdo en dónde, que es la novena lengua más difícil. No creo que los nenes que aprenden guaraní, que su acceso al lenguaje sea mediante el guaraní les cueste más que mediante el vasco, que mediante el latín en su época, el castellano o el portugués de turno que les toque al lado. ¿No? Sí, pero eso, las ideologías que rechazan el uso del vasco, tanto en la calle como en las universidades, en la educación, pues durante la historia del vasco han sido bastantes. Entonces, otro hito importante en la historia de la lengua vasca es la creación de Euskaltzaindia, o la Academia de la Lengua Vasca, en 1918, que se creó para el fomento, la investigación y el cuidado de la lengua. Y bueno, por razones históricas y políticas, pues no es hasta medio siglo después, en 1968, cuando se reúnen en Aránzazu varios lingüistas y expertos del euskera para definir y asentar las bases de lo que sería el actual euskera batua, euskera unificado, o bueno, el estándar, que viene a ser lo mismo, que es el que se enseña en la educación y el que se usa pues para la enseñanza también. Cuando hablamos de la educación, hablamos de que hoy en día en las escuelas es esto lo que se utiliza como lengua vehicular, y también en nosotros mismos, en nuestras clases, como en otras carreras. Pero en la educación, digamos que el primer momento en el que consiguió entrar el euskera, más allá de alguna recomendación de que entrase, pero entrar de verdad, entró por primera vez en 1933 con unas icastolas bilingües que se empezaron a llevar adelante. Guerra civil de por medio, prohibición de por medio, clandestinidad de por medio, hasta que el vasco no consigue un estatus de oficialidad, es, digamos que bastante... accede bastante poca gente a la educación en idioma vasco. Hoy en día, sin embargo, tenemos en este mapa pequeño de acá, se ve cuál es el estatus oficial. El oscuro significa que es oficial, el blanco significa que no es oficial, y este es que tiene un nivel de semioficialidad. Esto se correlaciona con este más oscuro, significa... Estos dos más oscuros significan que más del 50% del alumnado está matriculado en vasco, en las escuelas hoy en día, las escuelas primarias y secundarias, e infantiles, o el jardín de infantes sería. También pasa que, aunque acá no sea oficial, en lo que sería el País Vasco francés, igualmente acá más del 50% se escolariza en vasco, en la comarca de Baigorri. En la universidad, que es donde trabajamos nosotros, entra desde una perspectiva lingüística. Las cátedras se empezaron a crear en la posguerra, en 1948, en Burdeos, que no es propiamente el País Vasco, pero
la población del País Vasco francés, su universidad de referencia era la de Burdeos. En 1964, a poco de haberse creado la Universidad de Navarra, una universidad privada del Opus Dei, crean la cátedra del vasco. Estos dos casos, y como otros casos después, estamos hablando que el vasco se usa para hablar sobre el vasco, para enseñar el vasco, para estudiar el vasco. Pero en 1973, ya en ese año, la Universidad de Verano plantea desde una perspectiva utópica, se llamó en ese entonces, que el vasco se tiene que usar en la universidad como vehículo para hablar de lo que sea. Y así es que en 1980, cuando se crea la Universidad del País Vasco, junto con su creación, aunque al principio solamente existía como una asignatura el vasco en tal carrera o tal carrera, termina siendo la lengua vehicular en muchas carreras, no la mayoría, pero sí en muchas. Una gran parte del alumnado cursa en vasco. Esto hoy en día pasa en la Universidad del País Vasco y también pasa en la Universidad de Mondragón, que es una universidad creada en 1997, y acá también se utiliza bastante el idioma vasco. Se me pasó. Para terminar, vamos a hablar, ya que hablamos de la universidad, hablemos de la investigación. Y hablando de la investigación, vamos a decir que la primera tesis que se leyó en vasco fue sobre cardiología, y se leyó en 1976. Esa fue la primera. Hoy en día hay más de 800 tesis leídas en vasco. La rama que más aparece trabajada es la lingüística, que evidente. Es esta. Pero las siguientes ramas que más trabajan son la medicina, la ingeniería, la química, la informática, una detrás de la otra. Y después diferentes, de una perspectiva más de ciencias sociales, ¿no? Vamos a tener sociología, historia, pedagogía. Pero acá se trabaja en vasco. Se trabaja, bueno, hay tantas cosas que se van trabajando en vasco. Y ya que hablamos de la investigación y de lingüística, y que estamos en el COMPLA, vamos a seguir hablando de lingüística. Eso es. Pues sí. En lo que respecta a la dialectología, como bien sabréis, las investigaciones centradas en la variación lingüística se pueden abordar desde la perspectiva geográfica, sociocultural, contextual o histórica. Y por otro lado, los análisis de la variación pueden realizarse con métodos cualitativos o métodos cuantitativos. Respecto al vasco, el interés por investigar el vasco lo fomentó Humboldt, y tras él llegaron las primeras investigaciones acerca de las variantes dialectales. Y bueno, este mapa que podéis ver en la imagen es el primer mapa, la primera clasificación de los dialectos vascos basada íntegramente en criterios lingüísticos. Y bueno, lo realizó el príncipe Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, en 1869. Y bueno, luego la mayoría de las clasificaciones realizadas hasta el siglo XX se han abordado desde la perspectiva de la dialectología tradicional, que se basa en el estudio de la variación geográfica con análisis íntegramente cualitativos. Pero con el siglo XXI se observa una ampliación del campo de estudio de la dialectología vasca, y se abre el horizonte a las clasificaciones dialectológicas cuantitativas basadas en las técnicas de agrupamiento jerárquico o clustering, siguiendo los pasos de Seguí de 1971 y Hans Gebel, que fue el precursor del clustering en los análisis de la variación dialectal. Y bueno, ¿esto de qué se trata? Pues si tenemos que en la dialectología es la tradicional, la dialectometría sería una aplicación del método científico, vamos a intentar didácticamente explicarlo. ¿Qué es una de las cosas que vamos haciendo, ¿no? Primero tenemos la lematización de los datos de trabajos lingüísticos tradicionales hechos antes. Hay una encuesta realizada en 1895, este fue uno de los primeros trabajos que se hicieron. En el 2005 esos datos se fueron lematizando, se fueron ordenando, de tal manera que
de acuerdo a la tradición, pues tenemos cuáles son los primeros datos que se van, las respuestas que se van tomando espacio a espacio, y después tenemos acá una lista de las localidades en las que se toman las respuestas. Esto luego se procesa para ver en cada una de las localidades si cada una de las formas se utiliza o no se utiliza. Esto que nos permite ver cuáles localidades son más parecidas entre sí, lingüísticamente hablando, por comportamiento lingüístico, o cuáles son más diferentes entre sí. Esas más parecido o más diferente se transforma cuantitativamente en una distancia. Esto se llama distancia lingüística. Con esta distancia lingüística se puede producir una matriz de distancia, de la misma manera que podemos tener una matriz de distancias geográficas, vamos a tener una matriz de distancias lingüísticas. Esto con los datos anteriores, es bastante mínima. En base a esta matriz, no esta, sino una bastante más grande, se producen se pueden formular las agrupaciones en base a lo parecido o lo diferente que son las hablas de los diferentes sitios, específicamente contando cuántas son las características que comparten o dejan de compartir. Esto se representa con un dendrograma, que es una representación de distancias objetivadas. Le hace a más distante está un grupo del otro, más se junta un grupo con el otro, más diferente es el uno del otro. Acá se pueden ver que evidentemente hay tres grupos principales y después pues, hay más grupos más pequeños que son parecidos entre sí. Estos tres grupos principales llevados al mapa nos producen esta imagen del idioma vasco, en el que tenemos tres dialectos principales, que uno va a ser el de Occidente, el de Oriente y otro dialecto central. El dialecto de Occidente es el primero que se separa de o el grupo. Último que se junta con los otros dos. O el último que se junta. Acá lo tenemos. Y esta es por acá, no necesariamente siempre así, pero esto sería la parte del País Vasco francés y esto sería ya de la zona española, digamos, aunque hay alguna población que aparece con el otro grupo. Y en vez de hacer tres grupos, se puede decir que haga más grupos para ver otras divisiones dentro de los grupos grandes principales, sí, y entonces tendríamos este resultado. Que este resultado es coherente con aquel que había hecho, que había propuesto Luis Bonaparte en 1869. Estos datos son todos de fin del siglo XX y comienzo del XXI. El trabajo es del siglo XXI. Bueno, esto es lo que tenemos y es lo que hacemos. ¿Con qué lo hacemos? Lo hacemos con Diatec, que Diatec es un software que se desarrolló dentro del grupo de investigación EUDIA. Se puede acceder libremente. Hoy en día, malamente, tenemos unas dificultades con el servidor y que necesitamos subsanar. Lo nuestro es la lingüística, no tanto la informática, así que, bueno, ya llegará, pero todavía no llegó el que esto esté funcionando bien. Va a volver a funcionar. Y todo esto que estamos presentando con el vasco, para que sea más fácil de entender con un público que me imagino que todos o el castellano o el portugués o ambos lo conocen, vamos a ver qué es lo que pasa con la dialectometrización del ALPI, que es el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, es un atlas antiguo, y acá se ve, este trabajo es de Gebel, basando en pidiéndole 5 grupos diferentes, pensando que son 5 las lenguas oficiales de la península ibérica, las lenguas románicas oficiales, descubrimos que, aunque sí separa el castellano del portugués del gallego, el catalán y el valenciano no los diferencia, ni el aranés tampoco lo diferencia, y sí diferencian el castellano y el andaluz, que no está reconocido como lengua, en base a estos datos que tenemos acá.
Hoy en día, los trabajos recientes que vamos haciendo, tenemos por un lado una reducción de la dimensionalidad para poder interpretar los datos lingüísticos desde una perspectiva más natural, que sería la del continuum de las diferencias que van de un lado a otro. Eso por un lado. Por otro lado, un análisis que se está haciendo estamos publicando ahora, de la relación entre el espacio y la distancia lingüística, en el que se ve que es más alta dentro del propio grupo que de otros grupos. Estos son los diferentes dialectos del vasco, ¿sí? Y el mismo tipo de técnica, ya fuera de lo que es dialectología pura y dura, ya sería, acá tenemos una variable etativa. Vamos a ver cómo la distancia del euskera estándar va cambiando, acá es solamente la morfología verbal, cómo va cambiando en las diferentes generaciones. Esta sería la generación escolarizada en vasco, esta generación es anterior al euskera estándar. Acá se puede ver cómo esta generación se va acercando, excepto los de la variedad occidental, que aparentemente van acercándose más al dialecto y alejándose más del euskera estándar. Algunas oportunidades que vemos, pues de la misma manera que podemos ver el euskera estándar, el guaraní estándar, y las hablas, ya no sé el yopará, saben ustedes, no yo. Me imagino que no existe el yopará, sino los yoparás, y que será cada uno lo va en cada sitio, en cada generación, en cada ambiente. Me imagino que será diferente, y eso puede ser dialectometrizado. Eso por un lado. Y de la misma manera, más allá del guaraní, tenemos todos los castellanos de Latinoamérica, todos los portugueses, eso que se llama portuñol, que no sé si es igual en Misiones, Argentina, en Ciudad del Este o en Rivera, o inclusive las formas en las que se utiliza la prosodia uruguayana, que dicen que se parece a la de la Pampa argentina, por decir algo. Esta es la bibliografía que utilizamos hoy, y agullé. Eskerrik asko. Gracias, y esperamos sus preguntas para poder responder nosotros. Muchas gracias.